Buen día, chicos. Vamos a seguir con la segunda parte del sistema circulatorio, la clase de fisiología del sistema circulatorio. Habíamos visto algunos temas introductorios del sistema cardiovascular o sistema circulatorio, como las propiedades eléctricas del corazón, las propiedades del miocardio, un poquito de esa inervación cardíaca, el ciclo cardíaco. Hoy nos queda ver, a partir del volumen minuto, cuál es la regulación del volumen minuto, cuál es cómo se mide la presión arterial y cuál es la regulación, y también algo acerca de la resistencia periférica que tiene relación justamente con la presión arterial. Vamos a ver qué es el volumen minuto. El volumen minuto se caracteriza por ser la cantidad de sangre que es eyectada del ventrículo izquierdo del corazón durante un minuto de actividad. En general se toma en cuenta que es la cantidad de sangre eyectada por el corazón por unidad de tiempo. Y para poder estandarizar esta unidad de tiempo se la determina que sea un minuto de actividad. Entonces podemos entender que es muy importante que recuerden esto, porque está compuesto el volumen minuto por el volumen sistólico, que es el volumen, la cantidad de sangre que se eyecta durante la sístole, que es aproximadamente 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos que tenemos por minuto. Una frecuencia cardíaca normal es de 70 latidos por minuto. Entonces podemos decir que el volumen minuto total es de 4.900 mililitros por minuto. Siempre acuérdense, acá cuando veamos esto de volumen minuto, presión arterial y demás, ¿cuáles son los componentes? En este caso el volumen minuto, entonces está compuesto por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Es decir, que si hay algún factor que modifica el volumen sistólico y o a la frecuencia cardíaca, el volumen minuto se va a ver modificado, ¿sí? Durante algún tipo de ejercicio intenso, el volumen minuto claramente aumenta, porque aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando una persona se pone a hacer ejercicio, la contracción y la relajación muscular necesita mayor cantidad de oxígeno por unidad de tiempo, mayor cantidad de nutrientes. Para poder producir la contracción muscular, necesita que haya mayor flujo sanguíneo a todo el organismo, a todo el sistema muscular. Por eso aumenta la cantidad del volumen sistólico y aumenta la cantidad de contracciones del corazón por minuto. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Necesitamos llevar más cantidad de sangre a todo el organismo por unidad de tiempo. Cuando las personas están entrenadas, aumenta más el volumen sistólico que la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca comienza al principio, en un proceso de entrenamiento, aumenta, tiende a estar aumentada y luego tiende a normalizarse. No se dispara valores de frecuencia cardíaca tan altos, pero lo que sí aumenta es el volumen sistólico. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón de una persona que empieza a estar más entrenada está adaptado, es decir, de que el músculo tiene más capacidad de almacenar líquido, almacenar sangre y poder eyectarla en la misma unidad de tiempo o en la misma contracción que anteriormente sin estar entrenado. Es decir, de que gana mucha más elasticidad el corazón. Por eso van a ver de que en personas muy entrenadas, en un periodo intenso de entrenamiento, la frecuencia cardíaca pasa a ser tal vez el doble o el triple que estando en reposo, pero una persona no entrenada seguramente supera los 200 o 250 latidos por minuto. Muchas veces hay, en un periodo intenso de entrenamiento, hay frecuencias cardíacas que se disparan un montón porque ese corazón no está adaptado para soportar ese tipo de actividad. Justamente lo que dice acá, que en personas no entrenadas este fenómeno no se produce porque alcanzan muy rápido una frecuencia cardíaca máxima y la capacidad de incrementar el volumen minuto es mejor. Es un corazón mucho más rígido y menos adaptado para poder producir, acumular mayor cantidad de sangre por unidad de tiempo. Esto justamente, esta adaptación cardíaca, del músculo cardíaco, se puede lograr por la ley de Frank Starling. ¿Qué dice esta ley? De que
Cuando hay un aumento del retorno venoso al corazón, es decir, que le llega más cantidad de sangre al corazón, que es una situación que se da de forma fisiológica durante el ejercicio, este mayor volumen de sangre permite que se produzca una mayor distensión en las fibras cardíacas, en las fibras del miocardio, y se produce un aumento en la longitud del sarcómero. Quiere decir que los sarcómeros no es que aumentan en cantidad, sino que los mismos que están se vuelven mucho más elásticos. Y al tener esa mayor longitud, les da mucha mayor elasticidad, entonces les permite almacenar más cantidad de sangre. Y luego, cuando esa elasticidad llega a su tope máximo, cuando se da la contracción, tiene una mayor fuerza, y esa mayor fuerza permite que haya un mayor volumen sistólico, un mayor volumen de sangre eyectado por unidad de tiempo. Pero fíjense que lo único que varió acá es la capacidad de llenado que tiene el corazón. La elasticidad es lo que permite que esa mayor capacidad de llenado produzca una mayor contracción, una mayor eyección de sangre, pero que no aumente la cantidad de latidos por minuto. Es justamente esto lo que permite el corazón del deportista, el corazón entrenado, que pueda distribuir buena cantidad de sangre a todo el organismo en la misma unidad de tiempo, o sea, medido en una cierta unidad de tiempo, pero sin aumentar drásticamente la frecuencia cardíaca. Hay algunos factores que van a afectar al volumen minuto, y en este caso la poscarga se entiende como una máxima fuerza, la máxima tensión que pueden soportar las paredes de los ventrículos durante la diástole. Y si aumenta esta poscarga, se reduce el minuto. ¿Por qué se reduce el volumen minuto? Porque quiere decir de que se vuelven más resistentes, las paredes ventriculares se vuelven muy resistentes porque tienen que vencer justamente la impedancia aórtica, que es decir, la resistencia que pone la arteria aorta a la eyección ventricular, o porque tienen una geometría ventricular, es decir, un volumen o un espesor de la pared muscular del ventrículo que controla la capacidad de generar la tensión. Entonces, piensen que es como un músculo muy duro, muy resistente, y no puede soportar una alta carga de sangre, de volumen sistólico, por lo tanto tampoco puede soportar una mayor contracción y relajación o más rápida. Y este factor afecta justamente a la poscarga, afecta el volumen minuto. A mayor poscarga hay menor volumen minuto, es decir, que a mayor resistencia de la arteria aorta a que fluya la sangre, o a una geometría ventricular muy gruesa, de un gran volumen y gran espesor, el volumen minuto va a estar reducido porque va a estar reducida la frecuencia cardíaca y también el volumen sistólico, o sea que afecta a los dos factores que componen el volumen minuto. Y por otro lado, la contractilidad. Cuando hay una mayor contractilidad, hay un mayor volumen sistólico, porque sabemos que al contraerse más veces por minuto hay una mayor frecuencia cardíaca. Y si la frecuencia cardíaca aumenta el volumen sistólico, por lo tanto, aumenta también el volumen minuto. Pero no debe haber un aumento de la impedancia aórtica para que se produzca esto. El corazón es más contráctil, puede eyectar más sangre por unidad de tiempo, pero no debe ser una arteria aorta resistente.